Hola, hoy vamos a desmitificar algo que nos vuelve locos a la mayoría, el comportamiento humano. Porque seamos sinceros, a menudo resulta profundamente irracional. Para lograrlo, vamos a sumergirnos de lleno en las profundidades de la psicología, guiados por las magistrales observaciones de Robert Greene. Va a ser un viaje alucinante hacia lo que realmente mueve los hilos de nuestra mente. Vale, entremos en materia. ¿Por qué el ser humano a veces actúa de forma completamente opuesta a sus propios intereses? Es el gran problema universal. A diario presenciamos comportamientos supertóxicos, decisiones impulsivas o ese temido autosabotaje, y muchas veces nos quedamos pensando de dónde sale todo eso. Hay una cita de Arthur Schopenhauer que lo clava. Si se tropieza con un rasgo especial de maldad o estupidez, debe verse como una adición al conocimiento, un dato nuevo a tomar en cuenta en el estudio del carácter de la humanidad. La actitud debe ser la del mineralogista. Y exactamente esa, es la perspectiva que vamos a mantener hoy. Una mirada súper objetiva, neutral, como si fuéramos científicos examinando un mineral rarísimo en un laboratorio. Y bueno, toda esta mina de oro de información tiene sus raíces en Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene. Es una pasada poder destilar un marco psicológico tan gigantesco en un modelo temático que sea claro, directo y estructurado. Perfecto para quedarnos con lo esencial sin perdernos en un mar de complejidad. El mapa de ruta para hoy está clarísimo. Vamos a ver. Primero, el extraño que llevamos dentro. Segundo, las fuerzas de la irracionalidad. Tercero, las máscaras y la sombra. Cuarto, la dinámica del rebaño. Quinto, la creación de narrativas y personajes. Y por último, la aceptación de nuestra mortalidad. Básicamente es un viaje alucinante que empieza en nuestro yo más profundo y se expande hacia afuera. Así que arrancamos con la primera sección, el extraño que llevamos dentro, o cómo descubrir esas fuerzas evolutivas ocultas que impulsan nuestro comportamiento. Y esto ilustra brillantemente lo que llamamos el modelo del iceberg. Pensemos en ese extraño o pequeño demonio interno que todos llevamos dentro y que opera sin que nos demos cuenta. Lo que vemos en la superficie es puro teatro, racionalidad, lógica, control. Pero ojo, lo que de verdad nos mueve, lo que está escondido bajo el agua helada, son emociones evolutivas primarias. Hablamos de tribalismo, miedos superarraigados y reacciones viscerales que llevan millones de años desarrollándose solo para garantizarnos la supervivencia. Para que sea mucho más fácil de digerir, las 18 leyes de Greene están agrupadas aquí en 3 grandes bloques. Tenemos las leyes emocionales internas, como la irracionalidad o el narcisismo, las de interacción social, donde entran los roles y la temida envidia, y las leyes generacionales, como la conformidad y la miopía. Agrupar todo esto por temas es una técnica brutal para aprender. Nos ayuda muchísimo más a memorizarlo que si simplemente recitáramos las 18 leyes de carrerilla. Pasamos a la sección 2, las fuerzas de la irracionalidad. O lo que es lo mismo, cómo las emociones pisotean a la lógica y la empatía. Fijaos, hay una regla de oro en el comportamiento. Primero reaccionamos emocionalmente y luego, minutos o días después, nos inventamos justificaciones lógicas chulísimas para respaldar esa impulsividad. La historia de Atenas es el ejemplo perfecto. Siglo V a.C., temor a un ataque inminente. Paso 1. El estadista Pericles pide calma frente a Esparta, mucha paciencia. Paso 2. Desgraciadamente, Pericles muere por una plaga. Paso 3. Sin esa voz de la razón, la ciudad entera entra en pánico y ataca de forma totalmente impulsiva. El resultado en el paso 4, esa reacción casi provoca la destrucción absoluta de Atenas. Es brutal ver el abismo al que llegamos cuando la emoción se come al análisis lógico. Y claro, aquí vemos un contraste enorme entre el narcisismo tóxico y la empatía genuina. Por un lado, tenemos un liderazgo superegocéntrico como el absolutismo de Stalin, que nace de unas inseguridades tremendas que no soportan ni la más mínima crítica. Pero en el otro extremo, brilla el liderazgo empático del explorador Ernest Shackleton. Imaginaos la situación, su tripulación atrapada en el hielo de la Antártida. Pues bien, Shackleton logró que todos sobrevivieran y no lo hizo imponiendo el miedo, que va, lo consiguió proyectando confianza, unidad y seguridad en medio del desastre absoluto. Una pasada. Y esto nos lleva a la tercera sección, las máscaras y la sombra, es decir, cómo ocultamos nuestro verdadero yo frente a la sociedad. Cuando entramos en sociedad, la pura supervivencia nos obliga a interpretar papeles, a usar fachadas bien puliditas para ganar seguridad y encajar. Eso es la persona, esa máscara simpática, humilde y súper segura que intentamos mantener impecable todo el tiempo. Pero debajo de esa superficie acecha el yo sombra. Ahí es donde escondemos los deseos reprimidos, el egoísmo, las frustraciones. Y es súper importante entender que cosas como la envidia o la agresividad no son el mal encarnado, son simplemente mecanismos evolutivos naturales que hemos acordado como sociedad esconder bajo la alfombra. Ahora, lo verdaderamente fascinante de todo esto es que las máscaras siempre,
siempre tienen grietas. El famosísimo psiquiatra Milton Erickson sufrió un problema de salud que limitó su movilidad, ¿y sabéis qué hizo? Aprendió a leer al milímetro el lenguaje silencioso del cuerpo. Observando pequeñísimas expresiones faciales y la tensión de los músculos, descubrió cómo saltarse esa persona superficial. Saber leer estas señales no verbales es como tener un superpoder para entender de verdad el estado real de la gente que nos rodea. Llegamos así a la cuarta sección, la dinámica del rebaño, o cómo perdemos nuestra individualidad a favor del grupo. A ver, a la mayoría nos encanta pensar que somos seres 100% independientes. Pero la verdad es que estar en grupo altera completamente nuestra lógica y nos empuja a hacer lo que sea con tal de no quedarnos fuera del rebaño. Tenemos la conformidad, que nos hace creernos lo que cree el resto. Luego está el contagio emocional, que es literalmente como un virus que propaga el pánico o la alegría sin freno. También la inconstancia, que hace que los grupos apoyen a un líder a muerte, hasta que éste muestra una pizca de debilidad. Y por último, la ceguera generacional. El ambiente de una época nos puede dejar totalmente ciegos ante cambios estructurales, sino que se lo pregunten a Luis XVI en Francia, que pagó literalmente con su vida el no saber leer la realidad de su propia generación. Nos adentramos ya en la quinta sección, creando narrativas y personajes. Vamos a aplicar toda esta psicología al mundo de las historias y los juegos de rol. Así que el punto crucial es llevar toda esta teoría a la práctica en el mundo de la ficción, basándonos en los aportes de Rodosófo. Hay que entender una diferencia que es abismal. Un personaje plano existe y hace cosas solo porque el guión le empuja a ello. Pero si los creadores o los jugadores de rol meten estas leyes de la naturaleza humana en la mente de sus personajes, por ejemplo, haciendo que actúen movidos por una envidia secreta, delirios de grandeza o unas expectativas súper rígidas, el resultado es espectacular. Esos personajes de cartón piedra de repente cobran vida, parecen reales y están llenos de contradicciones humanos. Como veis, entender a fondo las leyes del comportamiento humano sirve para dos cosas increíbles. Por un lado, nos da las herramientas indispensables para sobrevivir en el día a día real, que no es poco. Y por otro, nos regala los ingredientes exactos para crear mundos de ficción complejos, oscuros y que atrapan desde el primer momento. Y así nos acercamos al final con esta última sección, la aceptación de nuestra mortalidad, la ley definitiva de la naturaleza humana. Vamos a ver cómo esto se desarrolla en el mundo real, porque ojo, esto no es para ponerse fatalistas ni deprimirse. Al revés, es una llamada superpotente para vivir con un propósito claro. Mirad a la escritora Mary Flannery O'Connor. Le diagnosticaron una enfermedad grave y en vez de hundirse, usó esa certeza como gasolina para trabajar más duro y profundizar en su visión del mundo a contrarreloj. Ser plenamente conscientes de que nuestro tiempo vuela nos da una perspectiva gigantesca. De repente las tonterías desaparecen y nos conectamos de una forma muchísimo más real con los demás. Lo que nos deja con una pregunta final ineludible. Si el tiempo es verdaderamente limitado, ¿cómo cambiaría cada interacción que tenemos hoy si fuéramos plenamente conscientes de nuestra propia mortalidad? Al final, bucear en los misterios de la psicología humana no trata de buscar manipulación, se trata de alcanzar la empatía, de tener una claridad profunda y sobre todo de dejar de ser simples pasajeros irracionales en nuestra propia vida. Es un aprendizaje absolutamente fascinante.